Esta historia está basada en hechos reales. Los nombres han sido cambiados para preservar sus identidades. Laura y Pedro estaban radiantes al cruzar el umbral de la antigua casa que ahora llamarían hogar. Recién casados, la promesa de una nueva vida en una mansión llena de historia los llenaba de entusiasmo. Cada detalle de la casa, desde el suelo de madera crujiente hasta los marcos ornamentados de las puertas, parecía susurrarles bienvenidas. Era un lugar perfecto para comenzar esta nueva etapa juntos, pensaron, mientras desempacaban y organizaban sus pertenencias. Las primeras semanas fueron una mezcla de descubrimientos y adaptación. Laura, apasionada por la decoración, transformaba cada rincón con su toque personal. Almohadas coloridas, cuadros de viajes y flores frescas llenaban la casa de vida. Pedro, por su parte, se ocupaba de los detalles más técnicos, arreglando pequeñas averías e instalando estanterías. Poco a poco, la mansión adquiría aires de hogar, acogiendo a la pareja con su encanto antiguo. Por la noche, sin embargo, la casa revelaba un lado diferente. Laura, sensible a las energías del ambiente, comenzó a percibir sonidos que no sabía explicar. Al principio, eran solo ruidos leves, tal vez el viento o la dilatación de la madera antigua. Pero había algo más. Una noche, al girarse en la cama, escuchó un susurro distante, casi imperceptible, que parecía llamarla por su nombre. Pedro, a su lado, dormía profundamente, ajeno a cualquier anomalía. Durante el día, la rutina seguía normalmente. Laura se involucraba en sus proyectos de decoración y jardinería, mientras Pedro salía temprano al trabajo, animado con las nuevas oportunidades que la mudanza parecía traer. La casa, iluminada por la luz del sol, se mostraba acogedora y tranquila. Pero cuando caía la noche, Laura no podía deshacerse de la sensación de ser observada. En una de esas noches, sintió un dolor agudo en el hombro, una presión que la hizo despertarse sobresaltada. Por más que masajeaba el lugar, el dolor persistía, como si algo invisible la apretara con fuerza. Pedro, siempre práctico, sugirió que el dolor fuera fruto del estrés o mala postura. Intentaba tranquilizarla, pero Laura sabía que había algo mal. Decidió entonces no hablar más sobre sus preocupaciones, para no perturbarlo. Continuó decorando la casa, tratando de ignorar los ruidos y la creciente sensación de incomodidad. Al fin y al cabo, tal vez solo era cuestión de tiempo hasta que se acostumbrara al nuevo hogar. Pasaron los días y Laura notó que el perro de la familia, un labrador alegre y energético, comenzó a comportarse de manera extraña. Evitaba ciertas áreas de la casa y, en algunos momentos, ladraba al vacío, con el pelo erizado y una mirada asustada. Laura intentó tranquilizarlo, pero la inquietud del animal la ponía aún más nerviosa. Pedro, aunque escéptico, también notó el cambio en el comportamiento del perro, pero lo atribuyó al estrés de la mudanza. En un intento de aliviar la tensión, la pareja decidió hacer un pequeño viaje. Sería una oportunidad para relajarse y alejarse un poco de las preocupaciones. Antes de partir, pidieron a la vecina, doña Marieta, que cuidara de la casa y del perro. La señora, siempre amable, aceptó de buen grado, prometiendo que cuidaría de todo con cariño. Al regresar, fueron recibidos por un silencio pesado. La casa, que antes parecía acogedora, ahora emanaba una sensación de abandono y tristeza. Laura, aún sintiendo los dolores en el cuerpo, comenzó a cuestionarse si esa mudanza había sido la elección correcta. Pero, decidida a hacer que funcionara, continuó con sus proyectos, tratando de devolver la alegría de los primeros días. La antigua mansión, con sus paredes llenas de historias, parecía tener otras intenciones para los recién casados. Pedro, al notar el cambio en el comportamiento de Laura y del perro, intentaba mantener el optimismo. Pasaba más tiempo fuera de casa, inmerso en el trabajo, pero no podía evitar la sensación de que algo estaba mal. Laura, cada vez más aislada, luchaba contra el creciente malestar, decidida a encontrar una explicación racional para todo lo que estaba ocurriendo. Y así, día tras día, la pareja intentaba construir su nueva vida en esa mansión. Laura, a pesar de todas sus preocupaciones, buscaba transformar la casa en un verdadero hogar. Pedro,
con su pragmatismo, hacía lo posible por mantener la serenidad. Pero la casa, con sus susurros y secretos, tenía planes propios, esperando el momento adecuado para revelarse completamente. La primera noche en que Laura escuchó los susurros estuvo marcada por un silencio inusual en la casa. El viento afuera parecía haberse detenido, dejando el ambiente cargado de una quietud inquietante. Mientras Pedro dormía profundamente a su lado, Laura despertó de un sueño ligero con la sensación de que alguien llamaba su nombre. Al principio, pensó que era un sueño, pero el sonido parecía tan real, proveniente de las paredes, casi como un lamento. Con el corazón acelerado, Laura se levantó de la cama, intentando localizar el origen de los susurros. Recorrió el oscuro pasillo, sintiendo el frío del suelo de madera bajo sus pies descalzos. La casa parecía más sombría que nunca, y cada paso resonaba en sus oídos como un tamborileo distante. Sin embargo, las voces no cesaban. Eran suaves, casi inaudibles, pero llevaban un tono de desesperación que la hizo estremecer. Al llegar a la cocina, Laura encendió la luz, esperando que la claridad disipara la sensación de incomodidad. Pero los susurros solo se hicieron más claros. Provenían del rincón más oscuro de la sala, donde la penumbra parecía negarse a disiparse. Laura se acercó con cautela, cada vez más segura de que no estaba sola. Sus ojos intentaban penetrar la oscuridad, buscando alguna explicación lógica, pero solo encontraban sombras. Laura regresó al dormitorio, sintiendo su cuerpo temblar. Se acostó junto a Pedro, buscando consuelo en su presencia, pero el sueño no llegó fácilmente. Las voces resonaban en su mente, repitiendo frases incomprensibles, pero cargadas de una tristeza profunda. Sabía que necesitaba hablar con Pedro sobre lo que estaba pasando, pero temía que no le creyera o pensara que era fruto de su imaginación. En los días siguientes, los susurros continuaron, siempre de noche, cuando la oscuridad envolvía la casa como un manto pesado. Laura intentaba concentrarse en las tareas diarias, pero el recuerdo de los sonidos no la dejaba en paz. Empezó a evitar las habitaciones más oscuras y se ponía nerviosa al caer la noche, temiendo el momento en que las voces regresarían. Pedro notaba su inquietud, pero Laura aún no encontraba el valor para compartir sus experiencias. Una noche, la situación empeoró. Laura estaba en la sala, leyendo un libro, cuando escuchó nuevamente los susurros, esta vez más fuertes e insistentes. Parecían venir de todas direcciones, como si la casa entera estuviera viva con esas voces. Asustada, se levantó, derribando el libro al suelo, y corrió al dormitorio. Allí encontró a Pedro ya despierto, mirándola con preocupación. ¿Qué está pasando, Laura?, preguntó, su voz cargada de inquietud. Laura finalmente le contó a Pedro sobre los susurros, sus dolores inexplicables y la sensación de ser observada. Pedro la escuchó atentamente, intentando consolar a su esposa, pero su escepticismo era evidente. Sugirió que tal vez era el estrés de la mudanza, algo que la mente de Laura estaba creando para lidiar con la nueva vida. A pesar de las palabras reconfortantes, Laura sabía que había algo más profundo y perturbador ocurriendo. La noche siguiente, Pedro decidió quedarse despierto con Laura, esperando escuchar los susurros que tanto la perturbaban. Se sentaron en la sala, la luz suave de la lámpara iluminando el ambiente. El silencio era palpable, y Pedro comenzó a dudar de que algo realmente sucediera. Pero entonces, como si la casa esperara el momento perfecto, los susurros comenzaron nuevamente, bajos y arrastrados. Pedro se sorprendió al escuchar los sonidos, pero su reacción inmediata fue buscar una explicación lógica. Inspeccionó la casa, verificando si había alguna entrada de aire que pudiera estar causando los ruidos. Pero, por más que buscó, no encontró nada que justificara los susurros. Laura observaba en silencio, viendo la incredulidad transformarse en una preocupación real en los ojos de Pedro. Esa noche, durmieron abrazados, ambos tensos y alerta. Los susurros continuaron, como un canto sombrío que no podía ser ignorado. Laura sentía que la casa estaba intentando comunicar algo, pero el mensaje permanecía un enigma doloroso y confuso. Mientras los primeros rayos de sol aparecían en el horizonte, trayendo un alivio temporal, Laura sabía que la oscuridad volvería, junto con los susurros,
a medida que la noche se acercara nuevamente. Laura se despertó con un dolor agudo en el hombro, una punzada que la hizo jadear. El día apenas comenzaba, y la sensación de incomodidad ya la envolvía. Se levantó lentamente, intentando entender el origen de ese dolor inexplicable. Caminó hasta el espejo del baño y, al examinar su hombro, notó una marca roja, como si alguien la hubiera apretado con fuerza. Tratando de no alarmarse, decidió no comentarle nada a Pedro, al menos por el momento. La mañana transcurrió lentamente, con Laura intentando ignorar el dolor que la molestaba. Mientras arreglaba la casa, notó que el perro, siempre tan enérgico, estaba apático y se negaba a comer. Preocupada, llamó al veterinario y concertó una cita para esa tarde. Pedro, al enterarse de la situación, también se mostró preocupado. Tal vez solo sea el estrés de la mudanza, sugirió, pero sus ojos revelaban una ansiedad creciente. Al volver del veterinario, las noticias no eran buenas. El perro tenía fiebre alta y necesitaba cuidados intensivos. Laura sentía un peso en el pecho, como si la casa estuviera drenando lentamente la energía de todos los que la habitaban. Pedro, por su parte, intentaba mantener la calma, pero su expresión estaba cargada de preocupación. Decidieron que Laura se quedaría en casa para cuidar del perro mientras Pedro intentaba concentrarse en el trabajo. Los días se arrastraban y la situación no mejoraba. Pedro comenzó a notar una caída en sus ventas, algo inusual para alguien con un historial tan consistente de éxito. Se esforzaba por encontrar nuevas oportunidades, pero los clientes parecían menos receptivos, como si un peso invisible afectara incluso sus relaciones profesionales. Cada noche, al volver a casa, Pedro encontraba a Laura más abatida y al perro cada vez más enfermo. Laura evitaba los espejos, incómoda con las marcas que aparecían en su cuerpo. Surgían de manera inexplicable, y el dolor se volvía parte de su rutina diaria. Las noches eran peores, con los susurros en la oscuridad intensificándose y las sombras que veía a lo lejos perturbándola. Pedro, exhausto del trabajo y de las preocupaciones en casa, empezó a sentirse irritado, una tensión que nunca antes había existido entre ellos. La relación de la pareja comenzó a sufrir. Pedro no podía ocultar su escepticismo respecto a las experiencias de Laura. Estaba convencido de que todo el estrés estaba afectando su salud mental, pero, en el fondo, también se sentía impotente y frustrado por no poder ayudarla. Laura, por su parte, se sentía cada vez más aislada, su angustia aumentaba cada día. Quería creer que todo era solo fruto de su imaginación, pero las señales estaban ahí, claras e innegables. Un día, mientras Laura limpiaba la sala, escuchó un ruido proveniente de la cocina. Al investigar, encontró todas las puertas de los armarios abiertas y golpeando incesantemente, como si un viento invisible las manipulase. Intentó cerrar las puertas, pero se volvían a abrir, tercas e insistentes. En pánico, llamó a Pedro, quien, al ver la escena, finalmente comenzó a cuestionar su propia incredulidad. Se miraron en silencio, conscientes de que algo más allá de su comprensión estaba ocurriendo. Decidieron llamar a la vecina, doña Marieta, para contarle lo que estaba pasando. La señora escuchó con atención y sugirió que tal vez hubiera una explicación sobrenatural. Laura, aunque vacilante, aceptó la ayuda. Le pidieron a doña Marieta que se quedara con ellos esa noche, con la esperanza de que una nueva presencia pudiera traer algo de paz o aclaración. La vecina aceptó de inmediato, dispuesta a ayudar a la joven pareja. La noche trajo nuevos desafíos. Incluso con doña Marieta presente, los susurros y las sombras no cesaron. Por el contrario, parecían más intensos, como si la casa reaccionara a la presencia adicional. Laura se sentía dividida entre la gratitud por la ayuda y la desesperanza creciente. Doña Marieta, aunque valiente, no pudo disimular el miedo que sintió al presenciar los fenómenos. Al amanecer, la situación parecía insostenible. Laura y Pedro estaban exhaustos, y doña Marieta, visiblemente afectada, sugirió que buscaran ayuda espiritual. Pero, por ahora, necesitaban concentrarse en entender qué estaba intentando comunicar la casa. Laura sentía que había un mensaje en los susurros y las sombras,
algo que necesitaba ser descifrado antes de que la situación empeorara aún más. Mientras se preparaban para enfrentar un nuevo día, Pedro decidió que se tomaría un tiempo del trabajo para quedarse en casa y apoyar a Laura. Se dio cuenta de que, juntos, necesitaban enfrentar las señales de alerta que la casa les enviaba. Decididos a resolver el misterio, Pedro y Laura se unieron, listos para descubrir la verdad que se ocultaba en las sombras y susurros de su nuevo hogar. El día amaneció gris, reflejando el peso en el corazón de Laura. Las noches sin dormir y los acontecimientos inexplicables la estaban dejando al borde de la extenuación. Pedro, decidido a encontrar una solución, pasó toda la mañana investigando sobre la historia de la casa, buscando cualquier pista que pudiera explicar lo que estaban viviendo. Sentados en la sala, con papeles y notas esparcidas por la mesa, la pareja se dedicaba a desentrañar los misterios que los atormentaban. Laura, mientras organizaba algunos documentos antiguos encontrados en el sótano, se topó con un diario antiguo, sus páginas amarillentas y desgastadas por el tiempo. Al abrirlo, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las anotaciones eran de una mujer llamada María, que parecía haber vivido en la casa muchos años atrás. Pedro, curioso, se acercó y comenzó a leer en voz alta. A medida que Pedro leía las palabras de María, una historia trágica comenzó a desenvolverse. María había sido una señora solitaria que enfrentó una enfermedad debilitante en los últimos años de su vida. Su sufrimiento estaba registrado en las páginas del diario, donde describía sus dolores físicos y la sensación de ser abandonada por todos. Las últimas anotaciones eran especialmente perturbadoras, con María mencionando voces que la atormentaban y visiones de sombras en su casa. Laura sintió una conexión inmediata con María, comprendiendo la desesperación que la mujer debía haber sentido. Pedro, sin embargo, se mantuvo escéptico, intentando encontrar una explicación racional para lo que leía. Sin embargo, al pasar una de las últimas páginas, encontró una carta escrita por María en sus momentos finales. La carta parecía un clamor desesperado por ayuda, un grito que nunca fue escuchado mientras estaba viva. Al terminar la lectura, un silencio pesado se cernió sobre la sala. Laura miró a Pedro, buscando alguna reacción. Finalmente, él admitió que había algo más en la historia de esa casa, algo que no podían ignorar. Decidieron que necesitaban descubrir más sobre María y lo que sucedió después de su muerte. Pedro sugirió una visita al archivo histórico de la ciudad, donde podrían encontrar registros adicionales sobre la antigua residente. En el archivo, pasaron horas buscando documentos, hasta que encontraron el obituario de María. Las pocas líneas mencionaban su muerte solitaria en la casa, sin familiares ni amigos para cuidarla. Además, descubrieron que la casa había cambiado de propietario varias veces desde entonces, con cada uno de los residentes abandonando el lugar después de cortos periodos. Aparentemente, nadie podía vivir allí por mucho tiempo. Al regresar a casa, Laura sintió una mezcla de miedo y compasión. Creía que María estaba tratando de comunicar algo, un pedido de ayuda que nadie escuchó en vida. Pedro, aunque aún luchando por aceptar la situación, acordó intentar conectarse con el espíritu de María. Decidieron realizar una sesión de comunicación esa misma noche, con la esperanza de traer paz al espíritu perturbado. La noche llegó, y la casa parecía más silenciosa que nunca. Laura y Pedro se sentaron en el centro de la sala, con el diario de María abierto delante de ellos. Encendieron velas y, tomados de la mano, comenzaron a llamar al espíritu de María. El ambiente se volvió denso, como si el propio aire tuviera peso. Laura sintió un escalofrío subir por su espalda, y los susurros comenzaron nuevamente, esta vez más claros y dirigidos. «Ayúdame». La voz era débil, pero cargada de tristeza. Laura, con los ojos cerrados, trató de concentrarse en la presencia que sentía a su alrededor. Pedro, aunque nervioso, permaneció al lado de su esposa, ofreciéndole apoyo. Las velas parpadearon, y las sombras en las paredes parecían moverse inquietas. Laura sintió un dolor agudo en el hombro, pero resistió la tentación de retroceder. Necesitaban continuar. De repente, la figura de una mujer apareció a lo lejos, una sombra nebulosa que parecía flotar en la penumbra.
Laura abrió los ojos y encontró la mirada triste de María, que parecía clamar por liberación. «Perdóname». La voz de María resonó en la sala, seguida por un suspiro profundo que hizo que las velas se apagaran. Pedro apretó la mano de Laura, sintiendo cómo la tensión disminuía. Con la revelación de María, Laura y Pedro comprendieron que el espíritu de la mujer estaba atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos, buscando redención. Decidieron que necesitaban hacer algo más para ayudarla a encontrar la paz. Laura sugirió un memorial en homenaje a María, algo que pudiera simbolizar el cierre de su historia y ofrecer descanso a su espíritu inquieto. Al amanecer, Laura y Pedro comenzaron a planear el homenaje, determinados a traer paz al alma de María y, así, restaurar la serenidad en su propia vida. Mientras el sol se elevaba en el horizonte, la casa parecía respirar más ligera, como si la propia construcción esperara ansiosamente el alivio que estaba por venir. La casa parecía asfixiar a Laura. Cada rincón, antes acogedor, ahora exudaba una sensación de opresión. Las sombras se volvían más densas y los susurros más insistentes, como si la propia estructura de la mansión estuviera cargada de dolor y desesperación. Pedro intentaba mantener la calma, pero los eventos inexplicables afectaban su cordura. La tensión entre la pareja aumentaba, alimentada por el miedo constante y la falta de respuestas claras. Laura comenzó a pasar más tiempo fuera de casa, buscando cualquier excusa para escapar de esa atmósfera pesada. Caminaba por los alrededores, intentando encontrar un momento de paz, pero incluso bajo la luz del sol, se sentía perseguida por las sombras de su mente. Cada vez que regresaba, la casa parecía más oscura, más cerrada, como si se alimentara de su miedo y ansiedad. Pedro, exhausto de intentar racionalizar lo inexplicable, empezó a perder el control sobre su propia vida. Las ventas seguían cayendo y le resultaba imposible mantener el enfoque en el trabajo. Las noches eran tortuosas, con sueños perturbadores que lo dejaban exhausto por la mañana. Evitaba hablar de esto con Laura, temiendo aumentar aún más su preocupación. Pero el silencio solo incrementaba la distancia entre ellos. Una tarde, Laura sintió un dolor insoportable en la pierna. Al examinarla, encontró marcas oscuras que se extendían como si fueran hematomas antiguos. Pedro insistió en que consultara a un médico, pero los exámenes no revelaron nada anormal. La frustración y la impotencia los invadieron a ambos. Se sentían atrapados en un ciclo vicioso de sufrimiento, incapaces de encontrar una salida. El perro, ahora visiblemente enfermo, apenas podía levantarse. Laura pasaba horas a su lado, llorando en silencio. Se sentía responsable por el sufrimiento del animal, como si la casa estuviera castigando a todos por su presencia. Pedro, aunque intentaba mantener una fachada de fortaleza, también estaba al borde del colapso. La sensación de ser observado en todo momento lo volvía paranoico. Las noches se volvieron aún más aterradoras. Laura se despertaba constantemente con la sensación de manos invisibles tocándola, apretándola, sofocándola. Pedro, a su lado, murmuraba en sueños, como si conversara con alguien. Ella lo sacudía para despertarlo, pero él solo miraba a su alrededor, desorientado, sin recordar nada. La casa parecía estar ganando control sobre sus mentes y cuerpos. El comportamiento de Pedro comenzó a cambiar. Se irritaba con facilidad, alejando a Laura en momentos en que más necesitaba apoyo. Las discusiones se volvieron frecuentes, alimentadas por la frustración y el miedo. Laura sentía que estaba perdiendo a su esposo por algo que no podía comprender. La desesperación en sus ojos reflejaba el mismo desespero que sentía en su corazón. Laura decidió buscar ayuda fuera de la ciudad, con la esperanza de encontrar a alguien que pudiera entender lo que estaban enfrentando. Visitó a una vieja amiga, especialista en fenómenos paranormales, que prometió ayudar. La amiga le dio consejos sobre cómo enfrentar al espíritu de la casa, pero Laura sabía que no sería fácil convencer a Pedro de aceptar tal ayuda. Regresó a casa con una mezcla de esperanza y miedo. Mientras Laura estaba fuera, Pedro tuvo una experiencia aterradora. Solo en la casa, escuchó pasos pesados en el pasillo y sintió una presencia amenazante detrás de él. Se giró rápidamente, pero no había nadie.
La sensación de ser perseguido era intensa, casi insoportable. Corrió fuera de la casa, jadeante, decidido a encontrar una solución definitiva para esa pesadilla. Cuando Laura regresó, encontró a Pedro sentado en el porche, pálido y consternado. Finalmente admitió que algo estaba terriblemente mal y que necesitaban ayuda. Laura, aliviada por su disposición a aceptar la situación, le contó sobre la visita a su amiga y las orientaciones que había recibido. Decidieron que harían todo lo necesario para enfrentar lo que fuera que los estaba atormentando. La noche cayó una vez más sobre la mansión, pero esta vez, Laura y Pedro estaban listos para luchar juntos. Siguiendo los consejos de la amiga, comenzaron a preparar la casa para una sesión de limpieza espiritual, decididos a enfrentar al espíritu que la habitaba. El desespero aún era palpable, pero ahora estaba mezclado con una determinación feroz de recuperar sus vidas y su cordura. Laura y Pedro se despertaron temprano, decididos a encontrar una salida al tormento que la casa les infligía. La decisión de irse venía acompañada de una mezcla de alivio y tristeza. Habían invertido sueños y esperanzas en ese lugar, pero la realidad se había vuelto insoportable. Laura empacaba con manos temblorosas, mientras Pedro se ocupaba de los últimos detalles, intentando no pensar en lo que dejaban atrás. El perro, aún enfermo, los observaba con ojos tristes, como si comprendiera la gravedad de la situación. Laura acarició la cabeza del animal, prometiéndose a sí misma que encontraría un lugar seguro donde pudiera recuperarse. Pedro, al otro lado de la habitación, suspiraba profundamente, sintiendo el peso de la responsabilidad por la seguridad de su esposa y del perro. El aire en la casa estaba denso, casi palpable, cargado de una energía opresiva. Al cargar las maletas en el coche, Pedro escuchó un sonido distintivo proveniente del interior de la casa. Era un llanto suave, casi infantil, que parecía resonar por los pasillos vacíos. Se detuvo por un momento, los pelos de su nuca erizados, pero no se atrevió a entrar de nuevo. Laura, percibiendo la vacilación de su esposo, tocó su brazo y lo tiró suavemente hacia afuera. «Tenemos que irnos», susurró, su voz cargada de urgencia. Mientras conducían por la carretera sinuosa que los llevaba fuera de la ciudad, Laura no podía dejar de mirar por el retrovisor, como si esperara ver la figura espectral de María siguiéndolos. Pero la carretera estaba vacía, solo la oscuridad los acompañaba. Pedro mantenía los ojos fijos en la carretera, su rostro tenso y concentrado. El silencio en el coche era pesado, cada uno perdido en sus propios pensamientos, intentando procesar todo lo que habían vivido. Decidieron no hablar sobre la casa durante el viaje, como si las palabras pudieran invocar los horrores que habían dejado atrás. En cambio, discutieron qué harían a continuación. Laura sugirió quedarse con parientes por un tiempo, hasta encontrar un nuevo lugar para vivir. Pedro estuvo de acuerdo, aliviado por tener un plan. A pesar del cansancio y el miedo, había un atisbo de esperanza en el futuro. Se detuvieron en un pequeño motel al borde de la carretera para descansar. La simple decoración de la habitación y el silencio tranquilizador eran un contraste bienvenido al ambiente opresivo de la casa. Laura se acostó en la cama dura, sintiendo por primera vez en semanas un poco de alivio. Pedro permaneció despierto un tiempo, observando la respiración suave de su esposa mientras reflexionaba sobre los eventos recientes. El perro, exhausto, dormía profundamente a los pies de la cama. Pedro finalmente se permitió relajarse, sintiendo como la tensión se disipaba lentamente de sus músculos. Sin embargo, un pensamiento persistente lo inquietaba: ¿habían realmente escapado? La pregunta resonaba en su mente, pero apartó el miedo, decidido a proteger a su familia a cualquier costo. A la mañana siguiente, se despertaron con los primeros rayos del sol iluminando la habitación. El día prometía ser claro y cálido, un símbolo de nuevos comienzos. Laura y Pedro se miraron, una comprensión silenciosa pasando entre ellos. Era hora de empezar de nuevo, de dejar el pasado atrás y construir una nueva vida, libre de las sombras y susurros que habían atormentado sus días y noches. Mientras continuaban el viaje, la sensación de libertad aumentaba con cada kilómetro recorrido. Laura miraba por la ventana, observando cómo el paisaje cambiaba gradualmente.
La ciudad quedaba cada vez más lejos, y con ella, los recuerdos dolorosos. Pedro, con una nueva determinación, planeaba los próximos pasos, enfocado en garantizar la seguridad y el bienestar de su familia. Finalmente llegaron a la casa de los padres de Laura, donde fueron recibidos con abrazos cálidos y palabras reconfortantes. Laura sintió que se quitaba un peso de los hombros al entrar en la casa de su infancia, un lugar lleno de recuerdos felices y seguros. Pedro, aunque todavía tenso, se relajó un poco al ver la felicidad en el rostro de su esposa. Era el comienzo de una nueva etapa, una donde podrían sanar y empezar de nuevo. Los días siguientes se dedicaron al descanso y la recuperación. Laura y Pedro conversaban largamente sobre lo que habían pasado, intentando encontrar sentido en todo. Con el apoyo de la familia, comenzaron a planear el futuro, decididos a superar el trauma y encontrar un nuevo hogar. Las noches, ahora, eran tranquilas, sin susurros ni sombras, solo la promesa de días mejores por venir.